Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de educación en derechos humanos en el Chile actual que realiza el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos y la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos. Como todos los viernes, nos encontramos para hablar temas que sean en el fondo, que han sido relevantes las últimas semanas respecto a la situación de los derechos humanos en Chile y como uno de los principios importantes de los derechos humanos es contar con los propios y las propias protagonistas. Tenemos acá a Patricia Loredo del colectivo Sin Frontera, también a Tomás, que es parte del Museo de la Memoria. Hola Tomás, hola Patricia. Hola, buenos días. Hola, hola. Muchas gracias a todas y a todos los que nos ven. Muchas gracias a Patricia también por estar acá con nosotras y nosotros. Y por todos quienes nos ven, como digo, a través de redes sociales. Claro, como todos los viernes nos juntamos a hablar de un tema controversial e importante en materia de derechos humanos y hoy día queremos hablar de un tema que sin duda, a mi parecer, es uno de los temas más relevantes, no solo de esta semana, sino me atrevería a decir del siglo XXI, que es el tema de la migración, del desplazamiento humano. Y para eso tenemos a Patricia Loredo, que es psicóloga, magíster en intervención psicosocial, y es directora ejecutiva de la Corporación del Colectivo Sin Frontera, un colectivo que trabaja en distintas estrategias para la promoción de la interculturalidad y los derechos de la niñez que migra a Chile. Desarrolla acompañamientos educativos, sociales, legales, respecto a niños, a niñas y adolescentes y sus familias. Y nos va a hablar de los distintos temas que han sucedido respecto a las personas que migran en nuestro país. Bienvenida Patricia, gracias bueno, por aceptar esta invitación a este programa. Para nosotras es muy importante, como decía antes, tener a las propias protagonistas y que nos cuenten sus relatos, sus discursos, sus palabras y visibilizar sobre todo en este momento. Así que nada, para comenzar, en primer lugar, ir ya de lleno a la discusión, nos interesaría en primer lugar si nos puedes compartir un poco, ya yo ya lo dije un poquito, pero obviamente tú lo puedes decir con más autoridad en la materia, ¿cuál es el trabajo que realiza el colectivo Sin Frontera? Creo que tuvimos un problema y se nos cayó la invitada. Se nos cayó Patricia, creo. Al parecer. Bueno, igual, para las personas que nos están viendo, les comentamos que ya hace un año, todos los viernes, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos junto a la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, que es una plataforma que articula distintos equipos que trabajamos educación en derechos humanos en distintas instituciones, en la sociedad, y en el fondo compartimos, y lo que ahí te llegó Patricia, pero lo que les quería comentar es que ustedes pueden hacernos preguntas por la plataforma del Facebook y nosotros la vamos a estar viendo y vamos también a hacer las preguntas que ustedes estimen importante a Patricia. Patricia, ¿volviste? Sí, estoy de vuelta, creo. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Perfecto. Queríamos, bueno, preguntarte en primer lugar que si nos puedas comentar un poco del trabajo que realiza el colectivo Sin Frontera. Claro, mira, el colectivo Sin Fronteras es una corporación que nació como organización comunitaria, en base también, funcionamos en base a una alianza en realidad entre personas de distintas nacionalidades, también personas chilenas, pero tenemos en el centro de nuestro quehacer
la promoción de la interculturalidad y de los derechos de grupos de especial protección dentro de las comunidades migrantes, especialmente la niñez, que ha sido como el centro de nuestro trabajo en estos 19 años que llevamos de trabajo territorial, también un trabajo de incidencia en políticas públicas relacionadas a los derechos humanos de las personas que migran. Bueno, tenemos distintas áreas de trabajo, también alianzas importantes con establecimientos de formación universitaria que nos permite autogestionar buena parte del trabajo que hacemos, porque, bueno, en Chile el contexto del acompañamiento a personas migrantes es un contexto bastante adverso, ¿no? No existen políticas para pensar distintos, no sé, programas que permitan facilitar el acompañamiento, especialmente estos grupos que estamos viendo cada vez con mayor preocupación, que están vulnerados en sus derechos, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros tenemos estrategias de acompañamiento a niñeces y adolescencias, en el ámbito educativo, social también. Tenemos una vía de orientación legal y social abierta a toda la comunidad, especialmente en materias de derechos de niños, niñas que migran, o temas de también racismo, que tratamos de orientar y de promover un poco la información, ¿no? A las familias frente a distintos temas en derechos fundamentales y derechos migratorios. Y bueno, todo el trabajo de incidencia en políticas públicas también, que este último tiempo ha tocado un contexto bastante adverso, ¿no? Como cada vez ya es más evidente los efectos tremendamente dañinos, ¿no? De políticas que están poniendo, bueno, muchas veces el acento en construir de la migración una figura como de amenazante, criminalizando muchas veces, ¿no? La presencia de personas que llegan de otros países. Así que, en resumen, un poquito eso, el trabajo que desarrollamos, y bueno, agradecemos mucho el espacio también de estar aquí, de poder hablar de un tema tan relevante, no solo para las personas migrantes, ¿no? Sino creemos fundamental para la construcción de la ética de un país, ¿no? Especialmente en un contexto en el que Chile ahora se está volviendo a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad quiere construir? ¿Qué tipo de Estado quiere finalmente validar en medio de todas estas reflexiones profundas que está teniendo, que estamos teniendo, ¿no? Los pueblos que habitamos Chile en el último tiempo? Bueno, por lo pronto muchas gracias, como te decía, por estar acá y por también invitarnos un poco a reflexionar sobre estos temas que completamente de acuerdo que son relevantes, relevantísimos. De hecho, si queremos construir y pensar una nueva sociedad, como donde bien dice, convivan y confluyan las naciones, ¿no es cierto? Y sea algo de ambos lados. Y de hecho, en esa misma línea te quería preguntar cómo, para ti, ¿en qué punto la migración y los derechos humanos se unen, dónde se juntan y por qué son tan importantes los dos juntos? Mira, ahí hay una relación intrínseca, ¿no? No podríamos hablar de migraciones ni de derechos humanos sin tener en vista que la movilidad humana, ¿no? Es un hecho constitutivo de nuestro propio desarrollo como sociedades, como humanidad, como culturas, como pueblos, ¿no? O sea, el moverse de un territorio a otro en busca de mejores condiciones de vida, de desarrollo, eh, finalmente buscar un estadio mejor, ¿no? Al que se vive en lo cotidiano, ha sido el motor de la historia, ¿no? Es un motor de la humanidad y de la historia. O sea, los primeros habitantes de nuestro planeta no hubieran salido del lugar donde vivían si no hubiera sido por la migración. Entonces, todas las sociedades, las culturas son finalmente
están asociadas a este gran proceso que impulsa, ¿no?, la movilidad humana. Entonces hay una relación intrínseca ahí, no podríamos hablar de derechos humanos sin considerar que, por ejemplo, las personas, ¿no?, que migran no pierden, ¿no?, sus derechos al migrar. O sea, es una noción fundamental el reconocer por eso que los derechos humanos son reconocidos a todas las personas solo por el hecho de ser humanos, ¿no? Y eso es una condición que se porta, donde uno migre, a donde uno pueda trasladarse, ¿no? Viaja o debe ser un tránsito en el que los derechos no se pierdan, ¿no? Ahora, esa condición que es tan básica en una perspectiva de derechos humanos no se da en la realidad, ¿no? Y eso también es tal vez una constatación de esta relación entre migración y derechos humanos, de que hay una fragilidad, ¿no?, a nivel de cómo se abordan los temas migratorios en general en el mundo de hoy, mucho más acentuado tal vez, en el que la forma en que se está abordando de parte especialmente de los estados está desconociendo, ¿no?, este principio fundamental de que los derechos humanos son una parte consustancial por solo el hecho de ser humanos, y que debería respetarse, ¿no?, derechos humanos fundamentales a donde sea que las personas migren. Sin embargo, hay una fractura, ¿no? Hay una fractura entre todos los compromisos que firman los estados, los discursos oficiales, ¿no?, y la práctica concreta, ¿no?, de las políticas, finalmente las leyes que se están implementando, y que en el último tiempo, obviamente, en nuestra región estamos viendo más de cerca cómo esta fractura o esta brecha entre el marco internacional de derechos humanos y las propias legislaciones internas, ¿no? Porque cada país también asume, ¿no?, en una perspectiva de derechos humanos en sus propias legislaciones. Sin embargo, el lugar que se le asigna a las personas que no son nacionales en cada país está atravesado por esta exclusión o desconocimiento, ¿no?, de su ser sujeto de derechos. Y es un tema que lo estamos viendo cada vez más presente en la región y en Chile, que se está sumando obviamente a la dinámica regional de movilidad humana y recibiendo una cantidad importante de personas en una crisis migratoria que no habíamos tenido en la región hace décadas, ¿no? Entonces también eso es importante ponerlo en perspectiva. No estamos ante un fenómeno que sea una realidad que va a tocar de manera permanente, ¿no? Estamos en un momento excepcional de la región en la que se está dando una crisis humanitaria a propósito de crisis migratoria y crisis políticas y económicas de distintos países, la crisis sanitaria. Entonces estamos en un momento de excepción, ¿no? Y eso nosotros lo subrayamos, y por lo tanto las respuestas que tienen que dar los estados, los distintos estados, tienen que ser acordes, ¿no?, a esta dimensión de un fenómeno que estamos viviendo, que es de excepción. Entonces tienen que haber medidas excepcionales frente a una realidad excepcional que estamos viviendo. Sí, justamente quisiésemos preguntarles, a propósito de lo que tú mencionaste, ¿no?, de la idea de la importancia que tiene que tener que se traduzca en las legislaciones internas un enfoque de derecho. ¿Qué opinas tú, qué opina el colectivo en general respecto a la legislación interna que tiene Chile respecto a las personas que migran? Y también me gustaría preguntarte sobre, en general, como la respuesta del Estado chileno a eso, ¿no? Como a este fenómeno que, tal como tú señalas, es constitutivo del ser humano. Claro, miren, en relación como a la legislación chilena, bueno,
Sabemos que durante este año se aprobó una nueva ley migratoria, bueno, una ley migratoria, porque no teníamos ley migratoria, teníamos un decreto ley que tiene un rango distinto, que es un decreto que aún ahora nos rige porque la nueva ley todavía no tiene un reglamento, por lo tanto no se puede todavía implementar en distintos, en el cuerpo legal que tiene, ¿no? Y tanto el decreto ley que nos rige actualmente, especialmente ese decreto ley que se construyó en un momento de dictadura, ha lamentablemente alimentado una noción asociada, una noción de los y las migrantes asociada a una doctrina más de seguridad nacional, ¿no? De ver a los migrantes en general como una amenaza, ¿no? Ver y tratarlos, por lo tanto, de esa forma, ¿no? Esto a través, bueno, si bien durante los últimos gobiernos se han ido generando algunas adecuaciones, especialmente rescatamos nosotros una visa temporaria que se hizo durante el último periodo del anterior gobierno, también algunas acciones normativas en materia de visa, por ejemplo, para niños, niñas y adolescentes, y algunas otras normas vinculadas a derechos fundamentales como acceso a salud y educación. Estas modificaciones que se hicieron tienen un carácter inferior a una ley, ¿ya? Y por lo tanto, por ejemplo, la visa temporaria, que era una herramienta importante para regularizar, el gobierno actual la puso en desuso, ¿no? O sea, la eliminó digamos, en términos prácticos y por lo tanto estamos en un escenario bien complejo en términos de la regularización migratoria y las normativas que rigen esta regularización, ¿no? La actual ley si bien tiene algunos elementos valiosos en términos de poner una institucionalidad y otros elementos importantes, en lo fundamental, ¿no? En lo que debía venir, ¿no? Esta ley a mejorar, digamos, una situación muy adversa que está viviendo la población migrante en términos de la regularización, es totalmente un retraso, ¿no? La actual ley va a contribuir más bien a incrementar la irregularidad migratoria, ¿no? Porque hay un retroceso, incluso a este decreto ley del año 75 que se hizo en dictadura, ¿no? Que permitía, por ejemplo, una cosa totalmente razonable, como que una persona que ingresara temporalmente a Chile, si tenía una oferta de trabajo, tenía un contrato, pudiera, ¿no? Tener una visa para poder trabajar, ¿no? Lo que es totalmente lógico y responde a las características como económicas y laborales de cualquier país. Si uno consigue un contrato de trabajo, obviamente que va a contribuir al Estado, va a tener un conjunto también de resguardos en derechos. Sin embargo, esa posibilidad de hacer el cambio de categoría migratoria, ¿no? de un ingreso temporal a un ingreso ya asociado a un trabajo y por lo tanto quedarse de manera transitoria por motivos laborales, se eliminó en la nueva ley, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Lo que estamos viendo y lo hemos anunciado no solo las organizaciones de la sociedad civil, sino el Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias en recomendaciones que hizo al gobierno durante la propia tramitación de la ley, que cuanto más restrictivas, ¿no? se ponen la legislación y las políticas en términos de la regularización, lo que se hace es alimentar las vías de migración irregular, alimentar por ejemplo, un mercado laboral totalmente de desprotección para las personas migrantes, y eso con el impacto que supone en las vidas, ¿no? En los derechos humanos de estos grupos que son los grupos más violentados en términos estructurales, ¿no? Ya nosotros, por ejemplo, en todas las discusiones que hay en materia de normativas y de legislación, ponemos el acento en que el Estado tiene los datos suficientes
y producidos por ellos mismos en torno a la exclusión estructural que vive la población migrante, ¿no? O sea, están los datos de la CACEN, que durante los últimos años han establecido cómo las familias migrantes están prácticamente duplicando en algunos casos los niveles de pobreza y pobreza multidimensional, que es exclusión estructural, ¿no? Cuando estos datos se repiten por varios años, no es una situación excepcional por una crisis humanitaria o migratoria, ¿no? Hay una realidad que se reproduce dentro del Estado y la sociedad que pone, ¿no?, especialmente a niños, niñas y adolescentes, ¿no?, porque ese es el grupo más excluido dentro de estos datos de la CACEN, ¿no? Los pone con indicadores que duplican, por ejemplo, la pobreza multidimensional, la exclusión del sistema de salud, que son datos gravísimos, o de la deserción escolar, por ejemplo, o en datos de vivienda, ¿no? Entonces, si con esos datos el gobierno finalmente, o los gobiernos, no han tomado medidas porque no existen programas para atender estos temas, ¿no? No existen en el Ministerio de Desarrollo Social, y muchas veces, lejos de poder proyectar, por ejemplo, un trabajo, ha habido una resistencia enorme a poder incorporar estos temas dentro de las políticas, incluso en sesiones que hemos intentado nosotros promover con parlamentarios, ¿no?, desde el Ministerio de Desarrollo Social u otras instancias, se ha resistido, ¿no?, a incorporar o a generar programas frente a este tema, incorporar a la población, por ejemplo, en situación migratoria irregular al registro social de hogares. Entonces, tenemos una cantidad importante de población, especialmente la más precarizada, que queda fuera, ¿no?, de lo que es el mandato de protección social del Estado. Y todo eso, finalmente, porque las normativas, ¿no?, que rigen las políticas públicas no están armonizadas con los compromisos que tiene el Estado chileno en materia de derechos humanos de los niños y niñas, por ejemplo, que acá hay la Convención de los Derechos del Niño obliga al Estado, debería obligar al Estado a un trato igualitario, ¿no?, a todos los niños y niñas que habitan en territorio chileno, y eso no pasa. Entonces, tenemos leyes normativas que lamentablemente no están aportando, ¿no?, en este periodo a pensar un Chile que pueda finalmente resguardar este principio fundamental de no discriminación dentro de sus políticas. Esperamos que ahora, confiamos mucho y tenemos mucha expectativa en la redacción de la nueva Constitución, donde creemos que es ahí donde podemos alojar, ¿no?, estos resguardos a los derechos humanos de las personas migrantes. Claro, y de hecho, bueno, te voy a hacer una pregunta muy, muy en esa línea, así como quizá un punteo o un poco más amplio. ¿Hacia qué punto tienen que ir apuntando, valga la redundancia, todas estas políticas públicas? O sea, ¿hacia dónde tienen que ir para de verdad construir una política pública que responda a estas necesidades? Bueno, principalmente hay algo que en el ámbito jurídico se conoce como control de convencionalidad, ¿no?, pero que en el fondo es cómo las distintas políticas, legislaciones que ya están vigentes, o incluso aquellas que se están generando, deben armonizarse, ¿no?, con los compromisos que tiene el Estado chileno, que además los declara públicamente en desde la Constitución a otras marcos legales que están vinculados, en este caso, en materia de migraciones, pero debería armonizarse, ¿no? Por ejemplo, el principio de no discriminación, ¿no?, que está establecido en los distintos instrumentos de derechos humanos, debería resguardarse de que ese principio pueda finalmente bajar, ¿no?, en los distintos niveles de la legislación y la política pública. Entonces, no tenemos, por ejemplo, ¿no?, instrumentos desde los diagnósticos que se hacen en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en los distintos ministerios relacionados a levantar esta información de qué está pasando con la realidad de distintos grupos de migrantes, por ejemplo, por país de procedencia,
por el mismo tema de pertenencia étnica, de regularidad o no regularidad, ¿no? Entonces, si es que están invisibilizadas, difícilmente la política pública va a poder hacerse cargo, ¿no? Entonces, hay un tema que tiene que ver obviamente con esta armonización o control de convencionalidad que deben tener todas las legislaciones y las políticas públicas. Y además de ello, bueno, hay un desafío mucho más complejo que ese, que tiene que ver ya con cómo se van también incorporando, ¿no?, una perspectiva intercultural dentro de estas propias legislaciones y políticas, ¿no? Porque acá hay un tema que es igual de complejo y vulnerador en términos de los derechos humanos, que tiene que ver con el racismo, ¿no? Y esa construcción colonial que existe, que existe en nuestras sociedades, ¿no? Que hemos sido en los distintos países de regiones que hemos vivido procesos de colonización, estamos todavía funcionando con relaciones de colonialidad en las que se subordina, se minusvalora, ¿no? Bueno, aquellos grupos que están más asociados a estas relaciones de sometimiento que se construyeron a propósito de la colonia, ¿no? Grupos migrantes, obviamente, pero migrantes especialmente vinculados a pueblos originarios que tienen también afrodescendientes, ¿no? Que tenemos rasgos fenotípicos vinculados a estos grupos. Obviamente se viven, ¿no? O dinámicas de racialización que subordinan, que excluyen, y eso es una construcción que junto con lo legislativo tiene que avanzar hacia un reconocimiento también de todas estas lógicas coloniales, ¿no?, que todavía persisten en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito de salud son totalmente están invisibilizadas, y desde esas lógicas, cuando la política pública funciona, finalmente se va, ¿no?, permanentemente reproduciendo estas dinámicas de exclusión y de racismo más estructural, ¿no? Claro, justamente, y como tú decías, Patricia, los y las más afectadas son las niñeces y las adolescencias, que son aquellas que se encuentran mayormente desprotegidas. Y en ese sentido, bueno, con el conocimiento, con todo el trabajo que tiene el colectivo Sin Fronteras, si nos podrías dar quizás una especie de diagnóstico, que nos puedas contar, nos puedas relatar cómo viven los niños y las niñas y las adolescencias eh, que son de familias, ¿verdad?, que migran en Chile. Claro, sí, los datos que existen, tanto, bueno, del Estado que les comentaba, de la CACEN y otros informes que se han ido conociendo, y obviamente la realidad, ¿no?, que hemos estado observando este último tiempo, especialmente a propósito de la crisis humanitaria, nos ponen en evidencia que los niños, niñas y adolescentes son de los grupos que están mucho más vulnerados gravemente en sus derechos, ¿no? Y aquí, cuando decimos eso, hay una complejidad de vulneraciones que están actuando especialmente algunos grupos más que otros, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los niños, niñas que han ingresado por pasos no habilitados, tal vez este es uno de los grupos que concentra, ¿no?, mayor exclusión, y desde ahí podemos comentar algunos datos que tenemos de un informe que hicimos, que difundimos hace poco también, que es público, en relación a un diagnóstico con niños, niñas que han ingresado junto con sus familias por pasos no habilitados, y que de una muestra de 603 niños, niñas en el que pudimos hacer el corte, podemos evidenciar que, por ejemplo, poco más de la mitad de estos niños y niñas se encuentra fuera del sistema de salud, ¿no? Nosotros estamos hablando de una muestra de 603 niños y niñas, pero es una muestra bastante representativa de lo que está pasando, ¿no?, con este grupo de niños.
que son, por eso lo refiero como el grupo que concentra mayores niveles de exclusión, porque son chicos que no tienen posibilidad de tener una visa, ¿no? Y eso es importante subrayarlo. A veces cuando hablamos de este tema sale algunas referencias que hacen alusión a que existe una visa de niños y niñas y adolescentes, pero es importante subrayar que la regularización migratoria, por ejemplo, que está vigente todavía ahora, que es una regularización extraordinaria, o la visa de niños, niñas y adolescentes, o todo instrumento para regularizar, no dejó fuera, ¿no? O sea, dejó fuera a todas las personas que han ingresado por pasos no habilitados, no solo estos últimos años. Hay personas que están años viviendo en Chile, ¿no? Niños que están, no sé, nosotros hemos tenido casos que nos escriben de familias bolivianas que ingresaron hace 3, 4 años por pasos no habilitados, que con el tema de la crisis sanitaria y todas las medidas del actual gobierno menos han podido entrar de manera regular, y esos niños están estudiando, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los chicos que están estudiando ahora, bueno, en términos de educación, si bien hay una brecha todavía, pero es uno de los derechos donde por lo menos se ha ido como instalando más la importancia de que, y la normativa de que los niños deben estudiar independientemente si no tienen visa. Pero todos estos niños y niñas que estudian, ¿no? Van a terminar de estudiar y no van a tener una visa si no se hace un proceso de regularización para quienes ingresaron por pasos no habilitados, ¿no? Entonces, 3 de cada 10 niños de esta diagnóstico que hemos hecho nos dicen que está fuera del sistema de educación, ¿no? En el grupo de este 51% de niños que está fuera del sistema de salud, hay niños que necesitan, ¿no? Atenciones de tratamientos de enfermedades crónicas, otros que han venido con algunos malestares, incluso niños que han nacido en el trayecto, ¿no? Del ingreso, porque esta crisis humanitaria que estamos viviendo tiene a familias caminantes que vienen y atraviesan fronteras por zonas geográficas muy adversas, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos conocimiento de familias cuyos hijos nacieron en este tránsito y que están en Chile sin poder siquiera haber registrado el nacimiento de ese niño, ¿no? Que hay acciones que se pueden hacer, que se pueden judicializar. Bueno, hay todo un tema de búsqueda de alternativas, pero en el fondo el principal impedimento y barrera para que estos niños y niñas ejerzan sus derechos las está poniendo el Estado, ¿no? Que no está habilitando una vía para que estos niños tengan una visa, tengan una cédula chilena y puedan hacer su vida como cualquier otro niño o niña. Entonces, eso significa, bueno, esto es en este grupo que incluso, bueno, tiene esta particularidad de que están algunas familias en tránsito, por ejemplo, de haber ingresado por el norte, todavía no tienen un lugar definitivo, por lo tanto tampoco están estudiando ni están inscritos en ningún establecimiento de salud por esa misma situación. Pero hay otros grupos que ya estaban antes de este momento de crisis humanitaria que estamos viviendo, que son chicos, por ejemplo, que nosotros acompañamos regularmente en Colectivos Sin Fronteras, que han vivido todo este tiempo de pandemia también en condiciones muy adversas, ¿no? Que además que son condiciones que comparten con sus pares, con niños, niñas chilenas, que pertenecen a sectores populares, ¿no? Estos chicos, chicas han tenido y están teniendo todavía un proceso muy adverso en términos de, por ejemplo, ejercer su derecho a la educación, ¿no? O sea, porque no tienen posibilidad de seguir o no tuvieron posibilidad de seguir cuando estuvieron en las clases virtuales, de seguir participando, porque tienen muchas también dificultades sus propios adultos responsables para poder incluso seguir, ¿no? De alguna manera estos procesos de escolaridad. Y bueno, esa es una realidad que la conoce el pueblo chileno muy de cerca, ¿no? Nosotros hicimos acciones pidiendo como que el acceso, ¿no? a los recursos digitales se constituye en un derecho, se garantice a los niños, niñas condiciones para estudiar, ¿no? Pero eso no, obviamente estamos un poco lejos de esa situación
de esta garantía que deben tener los niños y niñas. Pero asociado a eso hay un conjunto de situaciones que han sido invisibilizadas completamente en torno como a poder hacerse cargo de las necesidades de los niños y niñas, ¿no? Que viven, por ejemplo, en estos contextos de exclusión y cómo en un contexto de pandemia la pobreza y todas las condiciones adversas en las que viven los niños y niñas se han agudizado, ¿no? Y, por ejemplo, en términos de salud mental, hay una necesidad muy grande, ¿no? De generar espacios de contención para los chicos y chicas, bueno, es una necesidad que está totalmente ausente, ¿no? No hay, ¿no? Algunas estrategias que se puedan pensar en ese ámbito, ahí nosotros tenemos, de hecho, niños y niñas que dan cuenta claramente, ¿no? de todo su malestar, ¿no? Hay un grupo de voceros, voceras también de estos grupos de niños, niñas que acompañamos, que han estado en distintos espacios también dando cuenta de su malestar y de la exigencia también de en torno a que estos derechos fundamentales a la educación, a la vivienda, puedan resguardarse y puedan estar instalados en alguna legislación y política pública, ¿no? Aparte de todo el racismo que se vive, ¿no? Que viven los niños y niñas, la invisibilización de sus necesidades, especialmente, por ejemplo, de los niños haitianos, ¿no? O que son hijos de familias haitianas. Las familias haitianas, y eso es importante subrayar, están en un nivel mucho más grave, ¿no? de violencia estructural y de racismo. Tanto es así que, por ejemplo, las familias que están viviendo hace varios años acá han iniciado un éxodo de Chile con miles de niños chilenos, ¿no? Nacidos en este territorio que finalmente por lo adverso, ¿no? del contexto de vivir en Chile, estas familias están buscando otras posibilidades. Nosotros encontramos un dato del ingreso en las fronteras panameñas, ¿no? Que son familias que van con destino a México, Estados Unidos, de que solo en este año, hasta julio de este año, habían pasado 3.000 niños chilenos. 3.000 niños chilenos, hijos de familias haitianas. Aquí no contamos los niños que son haitianos, ¿no? que son probablemente hermanitos de estos chicos, chicas chilenos que nacieron acá, bebés probablemente, 3.000 en un año, ¿no? Entonces, eso es una herida gravísima yo creo que a la conciencia de la sociedad chilena, y obviamente es una lamentable herencia de este gobierno en materia de derechos humanos de la niñez, ¿no? Es grave lo que está pasando en Chile, y ojalá que, bueno, lo que estamos viviendo en este último tiempo, los hechos que se están dando también de respuesta de solidaridad de la sociedad, de algunos también acciones desde parlamentarios que están tratando de ver cómo se hace para buscar mayores respuestas del Estado a esta crisis, se den, ¿no? Pero en efecto, este es uno de los periodos más lamentables, ¿no? En materia de derechos humanos en Chile, en particular en materia de migraciones. Bueno, quisiera comentar, nosotros estamos promoviendo también junto con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes una campaña que se llama Por una niñez con derechos sin fronteras, que es justamente a través de esta campaña que levantamos el informe, ¿no? Que les comento, donde tenemos los datos de los niños y niñas que han ingresado por pasos no habilitados. Y bueno, esta campaña además ha entregado una solicitud a la subsecretario del Interior para que puedan implementarse mecanismos de regularización de estos niños, niñas y de sus familias y de todas las personas que están en esta situación migratoria irregular, porque a nadie le favorece que hayan personas en condiciones migratorias irregular, ¿no? O sea, sí, favorece a ciertas lógicas de la economía de trabajo altamente precarizado, ¿no? Ahí obviamente es como en este sector donde están empleando sin contrato, con sueldos totalmente miserables a personas que no tienen visa, o sometiendo las condiciones laborales
altamente vulneradoras, ¿no? Incluso de la salud, de la integridad de estas personas. Bueno, es este sector el que se está finalmente, entre comillas, ¿no? Favoreciendo de este contexto, pero al Estado digamos, al Estado chileno como tal, es totalmente razonable pensar en que al regularizar estas personas van a poder aportar, ¿no? Tener los contratos que corresponden, aportar al seguro de salud, tener, ¿no? Derechos laborales debidamente resguardados, contribuir, ¿no? Y favorecer además a la convivencia pacífica, ¿no? En los territorios donde se encuentran las familias, porque a mayor precariedad, la sobrevivencia obliga, por ejemplo, a las familias a vivir en situación de calle, ¿no? Y eso obviamente es grave para las familias que tienen que pasar por esta experiencia, pero es grave también para la construcción de territorios con convivencia pacífica, ¿no? Respetuosa. Entonces, de por sí, el tema de tener una visa es una condición fundamental para la dignidad, ¿no? De las personas migrantes, pero es fundamental para la construcción de sociedades donde se dé una convivencia pacífica, una convivencia donde se valore a todos los seres humanos por igual, ¿no? Entonces, desde ahí es que impulsamos con fuerza esta necesidad de regularizar a todas las personas que están viviendo en Chile, ¿no? Que van a hacer su vida acá, porque obviamente es a todas luces una necesidad más que evidente, no solo para las personas migrantes, sino para la sociedad, para el Estado, ¿no? Completamente. Y de hecho ya te quería hacer una pregunta quizá un poco más como de apreciación personal tuya, porque, bueno, un poco de todo lo que tú relatas, sobre todo la vulneración de los derechos y particularmente de niños, niñas y adolescentes, ¿qué te refiere un poco lo que hemos visto particularmente las últimas 3 semanas acá en Chile, los temas migratorios en el norte, bueno, Iquique, un episodio bastante terrible, pero Colchane también en el altiplano y en otros lugares, como, ¿qué te refiere un poco a ti todo lo visto? Bueno, esta situación que hemos ido observando, obviamente creo que no ha dejado indiferente a nadie y que ha generado yo diría tal vez un quiebre, ¿no? Un quiebre en el curso de las propias políticas y el discurso oficial y de las dinámicas que se estaban reproduciendo en el abordaje del tema migratorio, ¿no? Y obviamente es grave, es gravísimo lo que hemos visto y lamentablemente es una consecuencia de los distintos hechos que se han venido denunciando como especialmente, ¿no? Un abandono, ¿no? del Estado frente a distintas temáticas, ¿no? No solo a la temática migratoria, que por un lado está el abandono del resguardo de derechos, ¿no? de las comunidades migrantes, pero también de otras comunidades, ¿no? Como estamos viendo estas poblaciones pequeñas, fronterizas en Chile, también dan cuenta de sus propias precariedades, ¿no? Lo que hemos escuchado en relatos de personas que viven en Colchane y en otras localidades, hay una evidencia de que, bueno, el Estado ha estado bastante ausente, ¿no? De generar ciertas programas o políticas mínimas para que esta población pueda tener, por ejemplo, materias como salud debidamente resguardadas, ¿no? Creemos que o esperamos que estos hechos que se han vivido primero no se repitan, y en eso es importante llamar a la sociedad chilena a mantenerse alertas, ¿no? Porque esto que hemos visto como una expresión supuestamente espontánea, ¿no? Durante estas manifestaciones y todo el horror que vimos con la quema de coches de bebés, de ropa, de seres mínimos que tenían las familias para su subsistencia en calle.
es expresión también de un núcleo de pensamiento, ¿no? Que en Chile está vigente, o sea, lamentablemente, y también es importante decirlo en el marco de este mismo programa, ¿no? Lamentablemente hay un sector de la sociedad chilena que todavía, ¿no?, persiste en visiones fascistas, ¿no?, de lo que se quiere como sociedad, y que en el fondo niegan, ¿no?, niega la posibilidad de entendernos como seres humanos, poniendo una primacía o supremacía de ciertas personas sobre otras, y quitando finalmente o tratando de despojar de humanidad, ¿no?, a otros, a otras. Y eso es grave, y está pasando en Chile, y está, diríamos, desde las organizaciones que trabajamos en derechos humanos, no solo en el tema migratorio, ¿no? Está en distintos ámbitos este pensamiento más supremacista, obviamente, lo vemos como expresado, por ejemplo, en ataques a la población de la diversidad sexual, en ataques a sectores organizados, por ejemplo, dentro de distintas causas, ¿no? Especialmente dentro de las organizaciones feministas, ¿no? O sea, hay un reiterado ataque a distintos sectores que se están tratando de poner en el tapete la necesidad de construir un Chile distinto, ¿no? Y tenemos que preocuparnos y tenemos que ocuparnos, ¿no? Porque lamentablemente, a propósito de lo que hemos vivido, inclusive en el tema migratorio este último tiempo, estos sectores están teniendo más eco, ¿no? En algunos sectores de la población, que sin tener claridad, ¿no?, de todo lo que implica, ¿no?, este pensamiento supremacista de la chilenidad, supuestamente, está por apoyar, ¿no?, incluso en alternativas políticas a este tipo de salidas, ¿no?, que son totalitarias, que son totalmente adversas a los derechos humanos. Entonces, yo insisto en esto, y especialmente en este espacio me parece importante decirlo. La sociedad chilena, las organizaciones, ¿no?, sociales, las comunidades, las juntas de vecinos, tenemos que preocuparnos y tenemos que ocuparnos de informar a los vecinos, vecinas, de poder también buscar alternativas, ¿no?, de pensamientos que puedan también responder a las inquietudes que legítimamente pueden tener un vecino que ve que en el consultorio no hay hora para, no sé, para las necesidades que tienen, y que ve familias migrantes que llegan y que si le ofrecen la explicación que los migrantes son los culpables, la van a tomar fácilmente, porque no hay una perspectiva más amplia de entender que se necesita un Estado que garantice derechos, ¿no?, que el presupuesto del Estado tiene que responder a las necesidades de las poblaciones que más lo necesitan, ¿no?, porque es ahí donde está creciendo este sentimiento de amenaza, ¿no?, y de alguna forma de apoyar ideas que deberían estar fuera ya, ¿no?, de todo proyecto político de Chile, pero que nosotros vemos con preocupación, ¿no? Y también por eso me parece importante comentarlo. Y creo que aquí hay la necesidad de hacer un llamado a todas las organizaciones, especialmente en este tiempo electoral que vamos a vivir, ¿no? Y ya estamos viviendo no solo discursos de odio, sino también acciones, ¿no?, de odio. Y eso, bueno, nos falta mucho para construir, por ejemplo, una legislación totalmente acorde a sancionar estos discursos de odio o acciones de odio. No tenemos una herramienta legal para eso, y por lo tanto es mucho más difícil, ¿no?, poder restringir este avance que vemos con preocupación. Entonces, desde ahí, por ejemplo, hacer un llamado a las autoridades a que no puede ser que autoricen acciones que, por ejemplo, las marchas que hemos visto, ¿no?, a propósito de la pregunta, en la que se convoque a personas a marchar contra otras personas, además personas que están en una situación crítica, o sea quien sean las personas,
No puede haber una marcha autorizada por una autoridad pública que llame a marchar contra otras personas. O sea, es un tema de mínima construcción ética de una sociedad, ¿no? Si no vamos a tener finalmente estamos alimentando, ¿no? A través de esas medidas una confrontación que además se ve como legítima, ¿no? Y eso no puede ser que una autoridad pública la valide, ¿no? Y yo creo que en eso también los ciudadanos, ciudadanas, organizaciones, parlamentarios también tienen una labor, tenemos una labor ahí de hacer ver que no puede ser que se puedan legitimar estas acciones a través de autorizaciones que vienen desde el Estado, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, obviamente, pero creo que en esto tenemos que activarnos y ocuparnos, ¿no? Sí, no, te hemos estado escuchando como atentamente y la situación yo creo que es muy grave, como tú decías, es muy desastrosa, pero me gustaría quedarme con una idea que tú señalaste, que en el fondo esto es consecuencia del propio fracaso y de las propias ausencias de políticas públicas con enfoques de derecho en todos los sectores, como tal tú como decías, o sea, no solamente respecto en materia de migrantes, sino también en respecto a los distintos derechos que no están garantizados. Entonces, esto da pie, tal como tú decías, al ascenso de los discursos y acciones de odio. Y como para ir cerrando, me gustaría hacerte una pregunta que justamente tiene que ver con esto, porque estas acciones y discursos de odio, claro, se visibilizaron, se relevaron hace unas semanas atrás con lo que pasó en Iquique, pero se vienen dando y se han dado durante, por ejemplo, en los sistemas escolares. En los sistemas escolares donde muchas veces yo soy profesora, así que me hago cargo también, invisibilizamos el racismo que sufren los niños y las niñas migrantes. No, o por ejemplo se reproduce un currículum que muchas veces también es muy racista, o sea, el típico ejemplo que uno da respecto a esto es cómo trabajo la guerra del Pacífico, que es un contenido, ¿verdad?, en una sala donde hay niños y niñas chilenas, niños y niñas bolivianas, niños y niñas peruanas, o sea, en el fondo, y para ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ves tú que desde el mundo educativo, ¿no?, se potencia o se despotencia también esta intolerancia que tenemos, esta falta para con las personas migrantes y sobre todo los niños y las niñas y las adolescencias acá en Chile? Sí, bueno, el tema educativo es un tremendo tema, ¿no? Porque es un pilar fundamental el construir espacios educativos interculturales, ¿no? Y eso obviamente es un desafío, porque en Chile no tenemos, bueno, no hay una respuesta frente al tema de la transversalización de la educación intercultural, ¿no? La educación intercultural se piensa como que ya son los mapuches los que tienen que tener una escuela intercultural. Y no, o sea, la perspectiva intercultural es una perspectiva que debe estar instalada de manera transversal, ¿no? Y de repente no es fácil avanzar hacia ello porque el Estado y los currículos todavía obviamente mantienen esta mirada más colonial, ¿no? O sea, y claro, en temas como más como mencionabas tú, de hitos relacionados a los pueblos que podemos ser parte de esta región, hay también versiones oficiales que tienden a alimentar la cultura bélica, ¿no? Bélica entre los pueblos. Y eso obviamente es totalmente contrario a lo que debiéramos contribuir a desarrollar. Así que invitar básicamente a que podamos hacer iniciativas desde la escuela o desde los territorios que pongan en el centro que todas las personas debemos ser reconocidas en la misma dimensión de ser sujetos de derechos, independientemente de nuestro idioma, ¿no?, del color de la piel, y que tenemos que tener, especialmente en el ámbito educativo, mucho cuidado con lo que se transmite ahí, ¿no? Porque lo que un profesor o profesora establezca de una sala de clase es lo que finalmente queda establecido como legítimo.
¿no? Entonces, hay mucha reflexión que le toca a los docentes en torno a qué contenidos se están transmitiendo, si estos contenidos están valorando de igual forma a todas las poblaciones o si más bien tienen que darle una relectura para poder generar un mecanismos distintos de construcción finalmente de sus espacios educativos, ¿no? Completamente. Y muchas gracias por traernos, por poder estar aquí en esta reflexión, invitarnos, bueno, Se nos pasó acá la como hora panel. volando. ¿Ah? No, digo que se nos pasó la hora volando. Ah, sí, se nos pasó. A mí también me puse, de hecho, a pensar muchas cosas entre medio, así que me voy a reflexionar. Bueno, también a la gente que nos acompaña por redes sociales. Ojalá también se hayan llevado una buena impresión, un agrado. Muchas gracias, Patricia, de nuevo por invitarte acá. Saludamos también a la gente que nos acompañó. Anea Clap, de hecho, manda saludos desde Ontario. Colectivo Sin Fronteras hacen un trabajo emblemático. Conocí ahí quizás del trabajo que ustedes realizan. Janet de la Cerda también, a Tomás Barrera, que nos acompañaron y a todos, a todos quienes estuvieron ahí. Muchas gracias y recordarles, bueno, que la transmisión de este programa siempre cada viernes por medio a las 12 de la mañana para estar hablando de temas contingentes y relevantes de derechos humanos. Nuevamente gracias, Patricia, Elisa, si quiere agregar Sí, algo. sí, no, simplemente también agradecer a Patricia nuevamente, a los que nos estuvieron a los y a las que nos estuvieron viendo y también, bueno, invitarles a que busquen, no sé si ustedes, ahí Patricia nos podrías decir, tienen redes sociales, Facebook, Instagram, como para cerrar y terminar, que nos puedas ahí dar la... Sí, muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos redes sociales en Instagram como Colectivo Sin Fronteras Chile. Nos pueden buscar en Facebook, en Twitter también. Ahí tenemos como información también bastante a veces útil para la acogida de las comunidades migrantes. Hay un programa que tenemos que se llama Minga Sin Fronteras, que son cada 15 días también los martes, con información relevante para las comunidades migrantes en relación a distintos derechos, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, a disposición de ustedes también. Gracias. Chau. Súper, muchas gracias. Chao, Chao, chao. Chao, chao. Patricia, gracias.